El mundo que se avecina. Estamos abordando en este bloque la preservación de la naturaleza humana, ¿no? Nos interesa muchísimo ver que en este mundo que se avecina vamos a ser capaces de preservar en su integridad la naturaleza humana. Estamos abordando estos capítulos, ¿no?, del bloque con el doctor Miguel Ángel Serra. Bienvenido. ¿Qué tal? Él es doctor en biología y me gustaría, Miguel Ángel, en este capítulo, pues profundizar un poco en lo que la semana anterior estábamos ya avanzando, ¿no?, que es en esta técnica que nos preocupa de la edición del genoma humano, ¿no?, de cuál será el impacto sobre las generaciones futuras. Recuerdo que estábamos, pues bueno, ya pusimos algún ejemplo y tal, pero me gustaría seguir abordando este aspecto contigo, ¿no?, porque, bueno, he recogido aquí una cita que me dejó un poco preocupado, ¿no? Es de Erwin Chargaff, ya creo que en el 2002, que dice lo siguiente, y me gustaría, Miguel Ángel, si nos la puedes comentar, ¿no? Sí. Dice: hay dos núcleos que el hombre no debería haber tocado nunca, el núcleo atómico y el núcleo celular, y la ingeniería genética traerá consecuencias mucho peores que la energía atómica. Me deja helado, ¿no? Sí. Bueno, Chargaff es un investigador que fue uno de los que contribuyó a que después Watson y Crick pudieran formular en 1953 la estructura y el mecanismo de replicación del ADN. Fue el que estableció las equivalencias entre las bases ATGC, las bases nucleotídicas. Bien, es un investigador que venía, era un ruso ucraniano, bueno, no sabe bien. Vaya tema tratar estos días, justo cuando hablamos precisamente del tema este, ¿no?, de la energía atómica que luego emigró a Estados Unidos, etcétera. Bueno, en cualquier caso era una persona pues que tenía obviamente un conocimiento de dónde veníamos y a dónde queríamos ir, ¿no? ¿Por qué Chargaff dice esto? ¿Por qué nos tenemos que preocupar de estas cosas? Porque indudablemente los científicos, como cualquier ser humano que tenga un gramo de lucidez y de responsabilidad social, debe darse cuenta de que sus acciones, cualesquiera sean ellas, tienen o pueden tener consecuencias. Que las cosas no se limitan a la esfera individual, sino que todo aquello que nosotros hacemos tiene o puede tener consecuencias hacia y para los demás. Si esas consecuencias, por nuestra intencionalidad y por cómo utilizamos nuestras técnicas o nuestras acciones, son positivas, pues perfecto, pero si no lo son, entonces nos tenemos que preocupar. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Por qué es tan importante lo que nos dice Chargaff? Esas líneas rojas que nos está marcando y que en el capítulo anterior ya comentamos un poco acerca de ello, ¿no? Como es el caso de la edición, como se dice en argot, ¿no?, la edición del genoma humano, aunque los científicos preferimos hablar de modificación, modificación o cambios. Modificación genética o cambios genéticos, sí. Correcto. Pero sin embargo, edición del genoma está bien porque es un término pues, que se entiende perfectamente, ¿no? Nosotros podemos utilizarlo con aplicaciones negativas, que es cuando nosotros tenemos una finalidad terapéutica, o bien positivas, cuando son por mejoramiento. Pero las tecnologías son las mismas, el instrumento que nosotros utilizamos es el mismo. Es curioso porque hay esa ambivalencia, ¿no?, como en muchos temas de la tecnología. Yo creo que Benedicto XVI en algún texto comentaba, ¿no?, precisamente la ambivalencia de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Se pueden hacer para bien y a la vez se puede hacer para un gran mal, ¿no? Sí, pero indudablemente si nosotros utilizamos una tecnología determinada, modificamos el genoma y esa modificación se queda en el individuo, por lo tanto estamos circunscribiendo porque pueden ser efectos negativos. Pero aunque sea un Frankenstein, es decir, ¿es ético que en ese individuo se produzca? Es decir, que puede, pero no que deba ser así necesariamente. Correcto. No debe, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando esa intervención se realiza en células de la línea germinal, pueden transmitirse a la descendencia y entonces ya escapan de nuestro control.
Pero vamos a centrarnos en el por qué Chargaff y otros científicos llaman nuestra atención sobre cómo utilizar estas tecnologías de modificación del sustrato físico-químico de la herencia, que es aquello pues, que vamos a transmitir materialmente a nuestra descendencia. Sabemos muy bien que no es lo único, porque nosotros contribuimos con factores que no son genéticos, que están en aspectos nutricionales, están en aspectos de cultura, emocionales, espirituales, ambientales. Hay muchísimos otros factores que influyen en un individuo de la especie humana para que se vaya configurando como al final va siendo. O sea, no podemos hacer clones. Es imposible. Esto es otra falacia que nos quieren vender. No existen, ni siquiera los gemelos idénticos. Todos ellos tienen diferencias, todos. Pero vamos a volver a nuestro tema, ¿no? ¿Por qué nos llaman la atención sobre la utilización de esas tecnologías de modificación del genoma y sobre todo de cara a su impacto en las generaciones futuras? Y si me permites, vamos a ir a aquellos científicos o aquellos estudiosos que defienden el mejoramiento, es decir, la utilización de intervenciones positivas, que se dicen así en ciencia, ¿no? Es decir, que están añadiendo algo que tú no tienes, no están, reparando un déficit, sino que están dando una cosa adicional. Claramente mejorando. Mejorando, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, el producto de la evolución, el ser humano actual, pues tiene defectos. Vamos nosotros a proporcionarle unas mejoras que nos permitan, pues, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la inteligencia, ¿no? Pues vamos a conseguir que los seres humanos del futuro, nosotros mismos y nuestros descendientes, sean más inteligentes. Pues todo el mundo diría, pues me parece estupendo, ¿no? Es el deber moral que comentábamos antes. Es un deber antes. moral de los que comentan los claro, por ahí a veces nos confunden porque cuando unos padres, ¿no?, nos propusieran esa mejora, tendríamos dudas morales, ¿no? ¿Por qué no? Porque dejaremos atrás a nuestros hijos si no realizamos esas mejoras. Pero claro, estamos desde el humanismo cristiano intentando analizar si esa mejora, y ahora vas a seguir con tu ejemplo, ¿no?, de inteligencia, pues realmente la podemos adoptar como cristianos o no. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. No digo ya como cristianos, ni siquiera como seres humanos racionales. Bueno, pero ya ves que los transhumanistas sí que quieren, ¿no?, de alguna manera. Porque me están vendiendo la moto aquí también. Bien, sigamos con el ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos, obviamente, una serie de genes que están relacionados con la inteligencia, que contribuyen a los procesos cognitivos. Existen unos tipos de estudios que se conocen como estudios del genoma amplios, Genome-Wide Association Studies, GWAS, que lo que hacen es recoger la información del genoma de muchos individuos y de encontrar, mediante asociación, si existen algunos genes que estén más o menos relacionados con una característica, un fenotipo determinado, en este caso la inteligencia. Se llevó a cabo un estudio con aproximadamente 250.000 de personas, el genoma de 250.000 de personas, 250.000 personas, y se encontraron que había centenares de genes relacionados con la inteligencia. Por lo tanto, amigo pro enhancer, pro mejoramiento, amigo transhumanista, dime, a mí como padre, qué gen voy a mejorar yo para que mi hijo pues, sea súper inteligente, mi hijo futuro, ya que estamos haciendo los hijos a la carta, según esta mentalidad. ¿Cuál modifico de estos 163, creo que era la última cuenta, o eran 200 y pico, porque esto va modificándose continuamente? Modificó el número 20, el número 1, los modifico todos, pero si los modifico todos, a lo mejor la interacción entre ellos va a darme un resultado diferente. Es decir, que no existe desde un punto de vista científico una justificación clara a que mediante la modificación de un gen determinado yo voy a conseguir un niño más inteligente. Esto es un error. ¿Por qué? Porque la contribución, estos son otro tipo de estudios, otro resultado de artículos científicos sobre este tema, demuestran que
la heredabilidad de la inteligencia, contribuye los genes, pues como mucho, en el caso de los gemelos idénticos, en un 50%, pero ya va bajando en todos los demás casos. ¿Por qué? Porque, como decía al principio de mi intervención en este capítulo, existen otros factores que se sobreponen a lo que es el gen en sí, comenzando por los factores epigenéticos, es decir, que son modificaciones en nuestro ADN que no tocan la secuencia, sino que solamente alteran en parte la estructura del ADN para que se exprese o no se exprese un determinado segmento. Es decir, a que nosotros podamos tener allí la transcripción y luego la traducción en una proteína o no. Por lo tanto, allí hay diferencias y por lo tanto hay diferencias después en los procesos de posttraducción para que la proteína sea de una manera o sea de otra. Y luego, obviamente, tenemos toda la influencia de los factores culturales, ambientales, espirituales, etc. Con lo cual veis que, sí, perdona complejo, que acabe, ¿verdad? que es muy complejo. No podemos simplificar un problema tan importante, como decía Chargaff, un núcleo, el núcleo de la célula en este caso. No podemos intentar simplificarlo de tal manera que hagamos o podamos hacer pensar a los demás que esa modificación nos va a llevar al resultado deseado que nosotros ni siquiera sabemos cuál es y si se va a poder alcanzar. Por lo tanto, aquí no solamente tenemos que aplicar lo que nos dice la moral cristiana, sino que tenemos que aplicar el sentido común, porque esto no hay quien se lo crea, es así. Por lo tanto, tenemos aquí una gran falacia, es decir, que ¿cómo establece un transhumanista o un pro-enhancer cuál es el nivel de perfección del ser humano? Es decir, como ha hecho con la inteligencia, por ejemplo, hacerlo moralmente mejor. Aquí se pueden utilizar los smart drugs. ¿Qué hacemos? Decimos que esta es la configuración perfecta del ser humano y entonces vamos a poner todas estas nuestras tecnologías, entre ellas, o como líder, la edición del genoma, para conseguir unos supuestos seres humanos perfectos, cuando en realidad esto es imposible de demostrar y de llevar a cabo desde un punto de vista científico. Ya no digo más. Esta es una pregunta que lanzo. Sí. Claro, seguramente quien nos escucha estará a lo mejor de acuerdo en estos límites éticos, morales, respecto a mejorar capacidades del ser humano para ir más allá, ¿no? En el tema, has puesto el ejemplo de la inteligencia, ¿no? Sí. Pero a lo mejor no sé si estaría quien nos escucha tan de acuerdo en lo que Sabulescu, y tú lo has empezado a apuntar, denomina el biomejoramiento, ¿no? Es decir, no añadir, sino eliminar ciertos rasgos del ser humano negativos, ¿no?, que le producen sufrimiento. Recuerda que un poco estos movimientos están intentando vendernos que a través de la modificación genética, etcétera, vamos a eliminar el sufrimiento humano, ¿no? Y pongo un ejemplo. Si esa biomejora, como dice Sabulescu, ¿no?, en el grupo transhumanista de Oxford, etcétera, contribuyese a través de esa modificación genética a eliminar, no sé, un rasgo como la agresividad, un rasgo genético, ¿no? Alguien que en su familia tiene neurosis, tiene la tendencia agresiva porque ha habido 2 o 3 ejemplos de violadores, de alguien que sería justificable, es decir, desde el punto de vista ético, científico y bioético, pero también desde el punto de vista de la moral cristiana, de nuestra base fundamental para estos programas, ¿no?, que estamos tratando, el eliminar aquello que puede hacer sufrir a las personas, nuestros hijos, nuestros nietos, a través de esta edición genética, en este caso no de añadir, sino de eliminar rasgos negativos del ser humano. Bueno, pues que aquí estamos en un caso análogo, pero especular. Es decir, la intervención, sí, es cierto, es negativa en el sentido que elimina, pero ¿qué vamos a eliminar? Vamos a conseguir eliminar todo aquello que queremos. El resultado de esa eliminación nos va a llevar a un individuo moralmente mejor o quizá menos agresivo o no. Tampoco lo sabemos. Es decir, el fenotipo, es decir, lo que nosotros vemos del individuo, lo que se expresa,
es el resultado es una resultante de muchos factores diferentes y no todos ellos los podemos controlar. Yo creo que una de las condiciones imprescindibles de un científico es la humildad. Es decir, que más que contestar todas las preguntas, es el hecho de sabernos formular nuevas cuestiones, abrir nuevas líneas de investigación, plantearnos cuestiones que son relevantes, no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista ético, valorar cuáles son los riesgos y los beneficios. Es decir, cuando a veces escuchamos por parte de personas pues como Sabulesco, como Bostrom, como Peirce, como otros... los gerontólogos, como Audrey de Grey, con la superlongevidad. Efectivamente. Además, tú has tenido ocasión de hablar con él extensamente, sí, ¿verdad? Pero que se puede llegar a conseguir una situación ideal es que no podemos creernos, es un espejismo, es que están vendiendo humo. Que digan cosas concretas, demostrables científicamente, con datos, con publicaciones científicas contrastadas, con ensayos clínicos controlados. Ahí entonces podemos comenzar a creer, no por una fe ciega, sino porque vemos resultados que están con correlatos experimentales. Y esto no está sucediendo. Pero Miguel Ángel, en un bloque anterior que tuvimos la ocasión de conversar con el profesor Alfredo Marcos, ¿no?, filósofo de la ciencia, precisamente nos hablaba de las virtudes en el mundo que se avecina, y cuando tratábamos un poco de los límites de la ciencia, hablábamos y salió a colación, ¿no?, el tema precisamente de la humildad, ¿no?, la virtud de la humildad, de la prudencia en el científico, en este caso hablo del científico, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco tu opinión. Claro, si todo científico va más allá a veces, ¿no?, en sus experimentos, en su visión vanguardista de lo que puede ser el consenso social, la realidad de lo que asumimos el común de los mortales, precisamente, tal vez, por esa visión de, bueno, voy con mis experimentos más allá, y si no hay un autocontrol ético, ¿no?, o unos códigos deontológicos o bioéticos de la comunidad científica, yo tiro para adelante, ¿no?, en este mundo que se avecina. Y si mi concepción, mi cosmovisión es que mejorar al ser humano a través de las técnicas que estén a disposición, pues eliminará, como hemos dicho anteriormente, factores negativos del carácter o del temperamento, ¿no?, de esa persona, o enfermedades, ¿no? Podemos hablar, y lo hablaremos en el próximo capítulo, de discapacidad. Pues para ese científico no humilde, tal vez soberbio, ¿no?, pues adelante, ¿no?, adelante, porque se considerará en la vanguardia. ¿Dónde ves tú esa línea de tratar un poco ir trabajando en ciencia juntos con ese consenso ético, pero de alguna manera prudente, humilde y tranquilo, ¿no?, incluso si ha de haber una moratoria, ¿no?, como comentaste en el anterior capítulo, pues la hay, de esa otra mentalidad científica, yo que sé, para ganar el premio Nobel, ¿no?, o para ser el pionero en una patente y conseguir en esa línea de vanguardia en la que seguramente tú te habrás encontrado con colegas tuyos, ¿no?, que plantean salir de los límites precisamente, es decir, ir mucho más allá, y después ya vendrá la comunidad científica a reconocer, pues, que ese avance es positivo, ¿no? ¿Cómo nos situamos en la mentalidad de ese otro científico que no es el que estamos tratando y que a veces seguramente ha hecho avanzar la ciencia, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez a algo que ya he mencionado en capítulos anteriores, y es el no instrumentalizar al ser humano, respetar la dignidad de todo ser humano. Si nosotros esto lo garantizamos, lo tenemos como un leitmotiv, lo tenemos como un paradigma de nuestra actuación, entonces detectaremos inmediatamente aquellas situaciones en las cuales se pone en riesgo esto, y por lo tanto seremos más cautos, más prudentes en nuestra actuación. Volviendo al ejemplo de la modificación del genoma humano, ¿verdad? Todo es muy hipotético y nosotros no podemos tomar lo que es hipotético como una realidad, porque no lo es. Si los transhumanistas dicen, pues mi modelo de perfección es este, ¿no? Son estos genes y de esta determinada manera, ¿vamos a ir entonces hacia una homogeneidad en los genes? Es decir, en la especie humana. Claro, vamos a ser todos igual de
perfectos, ¿seremos más vulnerables? Entonces seríamos más vulnerables. ¿Por qué? Porque si existiera entonces un factor ambiental estresante que nos afectara a todos, nos afectaría a todos por igual, sería una catástrofe. El cambio climático, el no sé qué. Y si no es así... Un virus, ¿no? Claro. Y si no es así, ¿qué ocurriría? Ocurriría que una vez llegado a un nivel de perfección, vamos a decirlo así, si el normal es X, 2X, del doble, pues habría algunos que querrían todavía perfeccionarse más y pasaría a 2 por 2X, 4X y así sucesivamente. Es lo que se conoce en el ámbito de la bioética de la edición del genoma como la rat race, la carrera de las ratas, ¿no? Es decir, que siempre habrá una insatisfacción permanente por llegar a un estado de perfección mayor, que en definitiva lo que conllevará es a una situación de desigualdad entre los que están más mejorados, de los que están menos mejorados, de los que no están mejorados en absoluto. Para finalizar, tenemos ya poco tiempo para este capítulo. ¿Es mejor que Dios juegue a una partida de dados en la evolución? Claro, muchos científicos agnósticos, ateos, ¿no?, alguna vez conversando, ¿no?, nos han dicho, o me han dicho, bueno, es que la alternativa es el azar, la alternativa es, si eres creyente, pues eso, ¿no?, que Dios lanza un poco los dados y ahí sale lo que tenga que salir. ¿Es correcta esa visión que se tiene desde un mundo no cristiano? Y su determinismo o intervencionismo en el genoma, en el ser humano, produciría esa falta de diversidad que es la propia precisamente de ese azar o de ese plan divino, ¿no?, en el cual quiere lo mejor para la humanidad, ¿no? Tenemos poco tiempo. Estamos igual en lo mismo, es decir, somos muy ignorantes, sabemos muy poco. Misterio. Pensad que cuando se publicó el primer borrador de la secuencia del genoma humano, en 2001, realmente se secuenció un 5%. Dice, bueno, el 95% restante del genoma, ¿qué es? Estamos allí, estamos intentando averiguar qué es. Es decir, nosotros conseguimos dar una respuesta a una pregunta y se nos abren otras 100 y respondemos a esas 100 y se nos abren 1000. El científico, por naturaleza, tiene que ser una persona humilde y tiene que ser una persona que se cuestione continuamente lo que está haciendo y que se cuestione si lo que está haciendo es correcto, sobre todo, primero desde un punto de vista científico y desde un punto de vista ético. Y si el científico es honesto, pues evidentemente que lo que va a hacer no se va a salir de ese, vamos a decirlo así, de ese plan divino para un creyente. Pero es que el proceso evolutivo nos ha llevado a donde estamos y alguien puede decir que ha sido imperfecto, pero entonces partimos de un ser imperfecto que se mejora y que es capaz de darse lo que no tiene, o cómo funciona. Claro, nosotros podemos criticar a los transhumanistas cuando hacen una serie de afirmaciones que no se sustentan en la ciencia experimental, en los datos, como te decía hace un momento. Y creo que es tan criticable una cosa como la otra, por lo menos. Y por lo tanto, vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, tenemos todavía muchísimo que aprender, muchísimo que saber, tenemos que ser muy humildes, tenemos que estudiar, tenemos que intentar aprender, tenemos que intentar darnos cuenta sobre todo, de por qué hacemos las cosas, de dónde queremos ir. Si nosotros no ponemos claramente el fin al que vamos, es la teleología, que no es teología, teleología, es decir, actuar conforme a un fin determinado. El científico no puede jugar en el laboratorio, eso sería una irresponsabilidad tan grave que sería expulsado absolutamente de la carrera. No se puede hacer. Miguel Ángel, me gusta escuchar científicos pues con tu visión humilde, con tu visión moral, ¿no?, de las cosas, de hasta dónde uno se autorregula como científico y no quiere ganar el premio Nobel, no quiere de alguna manera destacar desde un punto de vista no ético. Por tanto, yo creo que tenemos esperanza en que científicos como tú y gente que trabaja en la comunidad científica y que tiene esa visión, pues nos puede llevar a un mundo que se avecina con cierta esperanza, ¿no?, entendiendo que hay que profundizar en ciertos avances, ¿no?, en la genética, en la biomedicina, etcétera, ¿no?, por ejemplo, para los casos de discapacidad que vamos a tratar la semana que viene.
se puede hacer bien, ¿no? Pero también teniendo muy presente desde la humildad que no todo aquello que podemos hacer nos conviene, ¿verdad? Bueno, pues Miguel Ángel, te emplazo a la semana siguiente. Muchas gracias. Gracias a vosotros.